Esto es, grosso modo, lo que decían los textos. El desarrollo del protestantismo permitió a las corrientes milenaristas manifestarse más abiertamente, a pesar de que Lutero y Calvino siguieron fieles a la interpretación de Agustín del Apocalipsis. Generalmente existió una relación entre milenarismo y herejía. América dio oxígeno a la esperanza milenarista. Los primeros franciscanos que llegaron a México en 1524 estaban impregnados de las ideas de Joaquín de Flor. Los dos franciscanos más conocidos de la conquista espiritual de México en el siglo XVI, Motoloñía y Mendieta, tenían la convicción de reconstituir la edad de oro de la iglesia primitiva de América. Los primeros puritanos también, los que se establecieron en el norte, en Estados Unidos, lo que será después Estados Unidos, tenían la convicción que en América iba a extenderse el reino universal de Cristo. América sigue siendo hasta hoy impregnada por estas ideas. El milenarismo americano ha constituido de hecho una de las componentes de la identidad estadounidense. Las tesis milenaristas han engendrado utopías. Hay relaciones entre ambas, utopía y milenarismo. Estas relaciones entre los dos tipos de discurso aparecen en la obra del dominico italiano Campanella. Existe también un profundo parentesco entre la creencia milenarista y la ideología moderna del progreso, que es la versión laica, secular del milenarismo. La diferencia es que para los milenaristas el paso a los 1000 años de felicidad terrestre surge después de la era de catástrofe. En cambio, la noción de progreso es una marcha gradual de la humanidad. Lo que tienen en común es que la humanidad va hacia una mejoría terrestre en ambos. El futuro radiante está en el horizonte. Los grandes teóricos del socialismo en el siglo XIX también se inspiraron de las tesis milenaristas. Hemos asistido a una metamorfosis, una laicización del milenarismo, aunque subsiste bajo su forma religiosa tradicional, a la vez que inspiraba las corrientes utópicas, positivistas o socialistas. Constituye uno de los elementos importantes de la doctrina de los mormones, de los adventistas del séptimo día, de los testigos de Jehová. Otro milenarismo es el New Age, por eso puse la música en principio del programa. El origen de los milenarismos se situaría en Babilonia y en Irán. El primer texto judío que evoca un periodo de 1000 años se encuentra en el libro de los Jubileos, unos 100 años antes de Jesucristo. Los 1000 años del Apocalipsis de Juan forjaron la idea de que al final de cada milenio ocurriría algo importante. Esto lleva a esperanzas escatológicas o miedos de fin de mundo. Aquello que germinaba en las cabezas de los eclesiásticos en los monasterios no provocó, sin embargo, un gran miedo del año 1000. Solo era una leyenda. Esta leyenda del terror del año 1000 nació, de hecho, mucho tiempo después, a finales del siglo XV, cuando se quiso oponer las luces del pre-renacimiento a las tinieblas del periodo anterior. Se presentó este periodo como un tiempo de miedos, los temores del año 1000. Luego la gran época de la leyenda será el siglo XIX, con la misma idea de oponer las luces del presente a las tinieblas del pasado. Hay que constatar que esta época que hoy llamamos Renacimiento, marcada por tantos descubrimientos, se vivía entonces como una época envejecida, cercana al fin de la historia. Es una paradoja. Si la humanidad ha llegado a una cumbre, tanto en el conocimiento y las artes como en la iniquidad y el pecado, entonces el día del juicio debería ser cercano. Es lo que más se manejaba. El descubrimiento de América dio un nuevo respiro a las esperanzas escatológicas. La conquista iba a permitir la conversión de pueblos hasta entonces ignorados. La humanidad entera iba a volverse cristiana.
Así que el fin de los tiempos estaba inminente. La mayoría de los puritanos eran milenaristas, como les dije. Los jesuitas fundaron en Paraguay en los siglos XVII y XVIII unas repúblicas guaraníes absolutamente milenaristas. Los temores y esperanzas estuvieron bajando a partir de la segunda parte del siglo XVII, y el protestantismo se había servido del Apocalipsis como de un arma como contra el catolicismo. El Papa sería entonces esta bestia del Apocalipsis. Roma sería la Babilonia moderna. Así que la Iglesia reprimió esos discursos que se volteaban contra ella. Hoy día, cuando se acerca el año 2000, vemos los suicidios colectivos de las sectas del Templo Solar o el Heaven's Gate. Aquello revela la angustia de algunos espíritus frágiles. Asistimos a un fin de algunos tiempos gramaticales. ¿Qué es eso? Los tiempos gramaticales son una tentativa minuciosa de nuestros espíritus precisos para imaginar todas las formas posibles, todas las relaciones que entretejemos con el tiempo. Hay contradicciones. Por un lado, la evolución va en el sentido de una simplificación de la lengua, mientras que nuestras vidas se aceleran. Nos hemos vuelto incapaces de percibir algunos matices, por ejemplo. Las relaciones con el tiempo varían según las lenguas. Nos interrogamos sobre las diversas maneras que han tenido los hombres de conjurar el tiempo en lenguas y épocas diferentes. El presente, por ejemplo, no existe en hebreo. Tampoco existe para los científicos. Lo infinitamente breve. No podemos encontrar la esencia del presente, fijarlo, medirlo. Para los hindúes estamos en el Kali Yuga, la época de la destrucción. Es un movimiento irremediable. Una vez más, Shiva gana, de hecho siempre gana. El mundo que conocemos va a desaparecer, pero no será la primera desaparición. Es vano tratar de oponerse a esta destrucción. La gran dificultad es de mantener el orden del mundo y la derechura de nuestra acción. Ambos están íntimamente ligados. Para los de la India, la idea de medir el tiempo es extraña. No se mide un fenómeno circular. Asistimos a una caída brutal de toda idea de civilización, la desaparición de todas las relaciones sociales, las leyes que son la osamenta de la sociedad han dejado de practicarse, seguirán guerras, desgarramientos, etc. Los textos hindúes hablan de una degenerescencia de la especie humana. La consecuencia del abandono de las leyes es la miseria generalizada. En un tiempo cíclico, algunos valores y elementos del orden del mundo no pueden desaparecer. Vemos a dos grandes divinidades en la India, Vishnu y Shiva, y vemos a un principio creador, que es el Brahma. En realidad interviene muy poco este Brahma. Vishnu y Shiva están en rivalidad constante. Uno preserva el mundo, el otro trata de destruirlo. Todo lo que ha sido creado debe ser destruido. Pero toda esperanza no está perdida, sin embargo. Todo reempezará, dicen. Muchas épocas conocieron el fin próximo. Este sentimiento está inscrito en nosotros y surge de vez en cuando. El sueño tiene una función de memoria. Es imposible asimilar el pensamiento de la India o de China o el pensamiento maya a nuestros conceptos occidentales. El tiempo indio no se reduce al nuestro. Vishnu está aquí para mantener el orden del mundo. Cuando el mundo va demasiado mal, toma forma terrestre. Sus transformaciones corresponden a lo que creemos saber sobre la evolución de las especies en nuestro mundo occidental. Primero viene bajo forma acuática, un pez, luego es un anfibio, la tortuga, luego un mamífero, el jabalí. La cuarta forma es un hombre con cabeza de león, un híbrido. Los textos indios nos hacen descender de los animales. La quinta forma es el primer humano completo, pero es pequeño y jorobado. Luego viene el hombre del machete, un leñador.
Las dos últimas transformaciones son Rama y Krishna, los héroes. La novena transformación no llegará pronto. Hemos alcanzado lo irremediable. Será un hombre con cabeza de caballo. El hinduismo trató de hacer de Buda esta novena forma, pero Buda vivió lo suficientemente como para rechazar estas tentaciones de divinización de su persona. Cristo no tuvo esta oportunidad, solo predicó durante 2 años y medio. Los maestros del Zen explican a sus discípulos: si encuentran al Buda, mátenlo. Esto significa: maten a aquel que se pretende Buda. Encuentren su propia vía. Esta actitud permitió resistir a la tentación de deificación, de divinización. La mayoría de las tradiciones hablan de la llegada de un ser providencial cuya manifestación precedería el cumplimiento de los tiempos. Todas las grandes religiones invitan a estar listo en la espera de un evento inminente. Los tiempos se han consumado, este mundo brutal y absurdo ya no puede durar. No sabemos si el Juan que ha escrito el Apocalipsis era también aquel a quien se atribuye el cuarto evangelio. Se trataría más bien de dos personajes diferentes. El evangelio según San Juan es más tardío que el texto del Apocalipsis. Es también el único en hablar de algunos eventos mayores, como la resurrección de Lázaro. Mateo, discípulo de la primera hora, no cita esta resurrección. En otras tradiciones, este personaje providencial se borra, se vuelve la esperanza oculta. Es más o menos lo que ocurre en Portugal con el rey oculto, o en el Irán chiita con el imam oculto. Estos personajes, justificados por el estado del mundo, han decidido dejar el mundo. Esperan su hora. Ahora, ¿por qué todo un pueblo, en un momento dado de su historia, se siente amenazado de destrucción? Se siente amenazado por la desaparición. ¿De dónde viene este sentimiento de que una aventura humana está a punto de acabarse? ¿Será una acumulación de desgracias, de temores, o de una toma de conciencia aguda sobre la imperfección escandalosa del mundo? ¿Y cómo se transforma una situación de urgencia en un sentimiento duradero? Esta prolongación de lo efímero es un tema muy rico en la historia de las religiones. Para vivir hay que organizarse, establecer una iglesia, una administración, reglas, jerarquías. De ahí nacen los problemas ligados al poder temporal. Desaparece el estado de urgencia. Esta actitud se encuentra en casi todas partes en los siglos XV y XVI. Luego se borra para volver bajo formas atenuadas. Varias veces en el siglo XIX, unos profetas locales han anunciado el fin del mundo por una fecha precisa. Es un clásico de la profecía. Hay dos actitudes: o la esperanza de una vida eterna, o la espera desencantada del fin. Son actitudes opuestas, pero inseparables. Vemos una tribu de pobres diablos que pasean por internet para escapar al vacío de su inadaptación. La precisión cronológica es un dato constante de los iluminados. Encontramos este tipo de invitación al viaje, al más allá, en la literatura gnóstica de principios de la era cristiana. Cualesquiera que sean los progresos que la civilización registra, y la evolución de la conciencia y de las leyes y nuestra práctica del ciberespacio, en algunos está la incertidumbre de que los tiempos van a terminar. Ahora, ¿por qué no está en todos? ¿Por qué un hombre normal, situado en el tiempo, que sabe de dónde viene y que tiene un pasado, se recuerda de su vida y de lo que ha aprendido? Tiene también un presente, una identidad, un futuro, proyectos. Sabe que va a morir.
Un hombre normal es capaz de contar su historia y situarse en el tiempo. Pero una sociedad tiene más dificultad en admitir que es mortal. Las sociedades desconocen las circunstancias en las cuales aparecieron. Se sienten de todo tiempo. Se empieza a medir la duración real de la historia en el siglo XVI apenas. Entonces el tiempo entró en la historia en el siglo XVI. Es también la época que ve desaparecer el mito de la Edad de Oro, este tiempo idílico de los orígenes que buscaríamos inventar. Quizá el Big Bang no es el comienzo del universo. Quizá es el comienzo de nuestra posibilidad, nuestra capacidad de hablar del universo. Antes de este comienzo no podemos decir nada. Se puede imaginar algo antes del principio del tiempo, pero es inconcebible. No se puede hablar del tiempo antes de que haya un soporte al tiempo, una materia para el tiempo. Todo está sometido al tiempo, todas las cosas de las cuales podemos hablar. Los científicos hacen esta constatación. Si existe cuando menos 10 u 11 dimensiones del espacio, o incluso más, solo hay hasta ahora una sola dimensión del tiempo. Todo envejece, con una excepción, las partículas elementales. Estar sometido al tiempo significa que hay transformación. Las partículas no se transforman, jamás se ha visto morir a un electrón o un neutrón. Las partículas se liberan, dispuestas para una nueva aventura. Nadie ha visto aún estas partículas elementales. Se detectan sus huellas. El tiempo es un atributo, no de la materia elemental, sino de la forma. Cuando las partículas empiezan a formarse en átomos y los átomos en moléculas, entonces aparece el tiempo. Cualesquiera que sean las formas que el universo y los cuerpos que lo constituyen pueden revestir. El tiempo los lleva en un mismo sentido, mientras que la materia íntima que los constituye sigue siendo indiferente. Creo comprender, me parece que esta irreversibilidad del tiempo que se aplica únicamente a las formas, a los sistemas, y no a la materia elemental, puede ser interpretada de dos maneras. La primera, con decir que el tiempo solo es una ilusión. Einstein lo escribió en una carta que cita Etienne Klein. Dice: para nosotros físicos, la distinción entre pasado, presente y futuro solo es una ilusión tenaz. Pero para otro científico grande como Prigogine, en cambio, la flecha del tiempo existe, aun si la insensibilidad aparente de las partículas parece llevarnos a creer lo contrario. El tiempo existía aún antes del principio del universo, piensa Prigogine. ¿Acaso hay una analogía entre esto y los mitos de los orígenes? Las cosmogonías no cuentan el origen del mundo, traducen una voluntad divina de poner orden encima del caos. El ritual sería la proclamación de la voluntad de que el orden le gane al caos. Con la creación, la forma le gana a lo informe, pero el precio que hay que pagar para esta puesta en forma, esta puesta en orden, el precio que hay que pagar es el tiempo, es decir, la muerte. Toda forma es mortal y la muerte nace con la vida. Todos los pueblos no han tenido necesidad de una creación. Existen algunas raras tradiciones, por ejemplo, los aborígenes de Australia, en que el mundo se da como existente desde toda eternidad.
pero la mayoría de las tradiciones presentan un mito fundador. Estos han formado modulaciones. De estas modulaciones salieron voces que han formulado el aum, que es el sonido fundamental. Poco a poco se enunciaron las Vedas. Es el cosmos que las ha dado. A la vez aparece en el cosmos un nuevo que explota, y de ahí surge el principio creador. Se dislocó y sus miembros han formado las diferentes partes del universo. Este universo, como en la tradición azteca, tiende a reformarse. Hay mitos fundadores análogos en un gran número de tradiciones. Empezamos a interrogarnos sobre el sorprendente espesor del zoclo antiguo sobre el cual descansamos. La historia del hombre es tan corta en comparación con otras especies. La idea de creación en su extrema simplificación, en su falsedad manifiesta, se impone aún porque sufrimos de una verdadera incapacidad para entender cuán viejo es el tiempo. Hay un tiempo a partir del cual se puede pensar el universo y hablar de él. Cuando hablamos del fin de los tiempos, hablamos de los tiempos humanos. En un sentido, el fin de los tiempos es el triunfo del tiempo. En el interior del tiempo hemos creado tiempos múltiples. Antaño nuestra vida estaba dividida en periodos o estaciones. Hemos borrado estas diferencias y hemos uniformizado los pequeños tiempos de nuestras vidas. Hay la vida y hay después, paraíso o infierno. En la tradición oriental está el nirvana. Nadie sabe muy bien de lo que es. La noción es más compleja que nuestro paraíso. En el nirvana ya no hay conciencia, no hay nada. Ahora, nada permite afirmar que existe un tiempo absoluto anterior al mundo y a las formas. Cada tiempo de la humanidad ha dejado su huella. Nos equivocamos siempre cuando juzgamos nuestra época. No podemos retirarnos para juzgar nuestro tiempo. Un editorial no es ni un pensamiento ni un punto de vista de conjunto. Es un estremecimiento apenas. Ningún modelo social nos ha cambiado. El ser humano es siempre igual a sí mismo, tan decepcionante como lo ha sido siempre. El progreso del mundo por la cultura solo es una ilusión. Hemos cambiado, no mejorado. En un siglo, la población mundial ha sido multiplicada por 7. Hemos perdido las referencias míticas. Nos hemos encontrado solos en el espacio y en el tiempo. Nada antes, nada después. De paso entre dos nada. Nuestra violencia nos recuerda el síndrome de Ratópolis, nuestra animalidad inicial. ¿Saben qué es eso? El síndrome de Ratópolis. El principio es este. Se meten ratas en un cierto hábitat, se aumenta su número, pero a la vez se aumenta su ración de comida. No importa la comida. A partir de un cierto número, aun si tienen de qué comer y beber, se entrematan salvajemente. Por el otro lado, la desigualdad aumenta. A finales del siglo XVII, los países ricos y los países pobres estaban en una relación de desigualdad de 1 a 5. A finales del siglo XX, la relación es de 1 a 4.000. Nuestros mejores inventos no logran mejorarnos. El único país en el mundo que haya logrado servirse pedagógicamente de la televisión es la India. Indira Gandhi y sus ministros han impuesto programas educativos durante 20 años. El pueblo indio ha hecho progresos considerables en el conocimiento. Aquí es más bien lo contrario que ha pasado. Nos preguntamos si realmente somos dignos de comunicar y si más bien no somos susceptibles de transmitirnos unos a otros mucho más daño que bien. Hoy
comprendemos que el saber lleva consigo necesariamente la ignorancia. Si queremos poseer un saber preciso en un campo, ya no tenemos tiempo para conocer los demás campos. Necesitamos de referencias, nos colgamos del pasado. Vivir sin pasado es como caminar sobre un hilo encima del vacío, sin una red. Si el presente no nos conviene, no tenemos escapatoria. Frente a esos problemas mayores, el año 2000 no es más que una festividad aritmética. El pesimismo no es la regla. Hölderlin decía: allá donde crece el peligro, crece también lo que salva. No me gusta apostar sobre la ignorancia. Ni se puede ignorar todo, ni se puede saberlo todo. Pero el tiempo de la cerrazón, del aislamiento, se ha acabado. Tampoco me gusta creer que la apertura al mundo es la apertura sobre los solos Estados Unidos. Los Estados Unidos están rebajando la cultura a nivel de un ejercicio de intercambio mercantil. Prefiero abrirme a las otras recámaras del mundo. Para un campesino medieval, la idea de dar la vuelta al mundo era incongrua, era loca. Hoy, aún los que no somos ricos, sabemos algo del último, del lejano oriente. Nos sobrecoge enterarnos que para el budismo la noción de impermanencia es una componente íntima de todas las cosas. El reconocimiento de nuestra fragilidad lleva muy poco tiempo. ¿Saben en qué año se dejó de considerar el sol como el centro del mundo? En la práctica, no para los científicos, en la práctica. En el año 1921, un año apenas antes de que fuera enunciada la primera teoría del Big Bang. El universo ha alcanzado en el siglo XX proporciones que tocan a lo inconcebible. ¿Cómo imaginar una distancia de 10.000 millones de años? El planeta encoge a medida que el universo afirma su dimensión. Nosotros que pensábamos que la Tierra era el mundo entero, descubrimos que ni siquiera representamos un grano de arena en esta playa sin fin que es el universo. El universo es inacible, pero es idéntico a nosotros. Está compuesto de la misma materia que la nuestra, las mismas partículas elementales y los mismos átomos. Lo que parece perdido en la distancia, en un espacio desmedido, se reencuentra en la intimidad. Stephen Jay Gould dice que el descubrimiento del tiempo profundo en el siglo XIX ha sido el mayor descubrimiento científico en todos los tiempos. Para conquistar el espacio, debo conquistar el tiempo. El espacio y el tiempo son dos hermanos siameses. Es imposible convocar el uno sin que el otro se presente. Sin embargo, esta pareja es rara, porque uno, el tiempo, es único, mientras que el otro, el espacio, es múltiple. Los científicos jamás han podido experimentar una segunda dimensión del tiempo. En cambio, más allá de las 3 dimensiones habituales que todos conocemos, les dije, se habla ahora de 10 o de 11 dimensiones para el espacio. Los científicos son mucho más soñadores que antaño. Después de haber durante los siglos pasados definido la ciencia como una actividad rigurosa, hoy reconocen que las fronteras entre lo que puede ser conocido científicamente y el resto son mucho menos claras que hace 100 años. Hablan de cosas raras como la dark matter, que es otra cosa que la antimateria. Hablan también del shadow universe. La ciencia, que ha hecho inmensos descubrimientos en este siglo, también ha perdido de su arrogancia. Está bien así. Esta ciencia, que sus adelantos han vuelto modesta, reconoce también sus zonas de silencio y se calla entre ellas. De hecho, lo que se ha reducido no es el espacio, es nuestra aptitud a recorrerlo. El tiempo encogido hace que el espacio aparezca más corto. ¿Acaso el espacio virtual es un espacio? La imagen de síntesis solo es un jardín matemático.
El espacio virtual no tiene una existencia real. En cambio, el tiempo pasado frente a la computadora, ese sí es real. El espacio es virtual, pero el tiempo siguió siendo real. La vieja pareja se ha separado. El siglo XX se divirtió en pelearnos con el tiempo. Estas paradojas podrían significar que el tiempo es una creación de la conciencia. El siglo XVI fue una época bisagra en la cual los hombres en Occidente tomaron poco a poco conciencia del tiempo y del espacio. La civilización occidental se instala en el tiempo. Este tiempo se va a llamar historia.
Los hombres del pasado vivían únicamente en su tiempo, en su época delimitada. ¿Saben quién es el mejor autor de ciencia ficción? Es Marcel Proust. La última palabra de la última página de su obra, La búsqueda del tiempo perdido, es justamente la palabra tiempo. Podemos volvernos amos del espacio, seguimos siendo esclavos del tiempo. Todo lo que decimos, hacemos, pensamos, está forzosamente inscrito en el tiempo. Las mitologías de Lévi-Strauss se terminan con la palabra nada. En un cierto tiempo no quedará nada, nada de lo que hemos imaginado, de lo que hemos construido, de lo que hemos pensado, de lo que hemos recordado, de lo que hemos soñado. Ni siquiera se quedará una memoria de esta destrucción. Toda esta biblioteca de obras humanas, de pensamientos humanos, el universo también está inscrito en el tiempo. Como nosotros tendrá un fin. ¿Conocen esta idea del año cósmico, que consiste en repartir sobre un año la historia del universo? Es la idea del astrónomo Carl Sagan. Se sitúa el Big Bang el 1 de enero y se tendrá a los dinosaurios en noviembre. La aparición de Sapiens Sapiens será algunos minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Somos jóvenes en el mundo, recién llegados en el tiempo. Si prolongamos el año cósmico, la nada de la cual habla el antropólogo Lévi-Strauss, es decir, el fin verdadero de los tiempos, estará previsto para el mes de abril del próximo año. Esto en lo que concierne a nuestro sistema solar. En 4,5 mil millones de años, el Sol habrá quemado toda su energía y la Tierra será inhabitable. Será el fin de nuestro mundo, pero también el fin del mundo. Podemos distinguir 3 definiciones del fin de los tiempos. La primera es el fin de la especie humana. Estamos trabajando en ello. La segunda es el fin de toda forma de vida en la Tierra. Después de esta pasamos a un último nivel y la destrucción toca, más allá de la Tierra, al conjunto de los planetas del sistema solar e incluso del universo en su totalidad. Todo esto no tiene gran cosa que ver con las religiones. Las religiones son una lenta invención humana. Sabemos bastante bien cómo aparecen, cómo los primeros cultos se instalan tímidamente, luego se desarrollan, cómo los primeros dioses toman forma y funciones diversas, cómo se vuelven más raros cada vez y acaban por ser uno solo. Pero llega siempre un momento en esta lenta elaboración en que los hombres acaban por creer en lo que han imaginado en el pasado, un poco como si creyéramos en la realidad de nuestros antiguos sueños. El hombre ha inventado a los dioses, luego a Dios. Perdón. Pero la cuestión más apasionante es esta. ¿Cómo esta alta perversión del espíritu humano ha podido sigue llevando a la afirmación de realidades llamadas trascendentales? Más aún, ¿cómo después de afirmar que estas realidades nos escapan, que son trascendentales, fuera del alcance de nuestro espíritu, cómo después de eso empezamos a describirlas, a disecarlas, a establecer los atributos de Dios, la jerarquía de los ángeles? Eso es formidable, es increíble. Einstein decía que estas cuestiones no solo la ciencia no las había evacuado, sino que siguen en el centro de toda actividad intelectual. El hombre que no sería capaz de preguntárselas, Einstein decía que sería incapaz de vivir. Querer enfrentar estas cuestiones es como querer vaciar el océano con una taza, con la misma paciencia y la misma eficacia. Las religiones no plantean cuestiones, contestan a ellas. Son la negación misma de la investigación necesaria.
El budismo escapa a esta porción. Es quizá la única tradición en hacer un esfuerzo real en este sentido. Vemos los efectos del tiempo, pero nadie puede decir que ha visto jamás el tiempo en sí. Somos una casa del tiempo. Nuestro cuerpo lleva sus marcas, como si se tratara de intemperies. Somos los testigos, la prueba del tiempo. Bergson habló de la duración del tiempo subjetivo, aunque, digámoslo claramente, desde San Agustín, aunque se haya considerado al tiempo como nuestro gran amo, nuestra cultura occidental no ha producido verdaderas reflexiones sobre el tiempo, o muy pocas. Una de ellas sería la de Bergson. El mundo está abierto. Cada individuo lo reinventa en función de la lectura que hace de él. Nuestra propensión a decretar que vivimos en la época la más peligrosa para el futuro de la especie, finalmente es un mal compartido por el conjunto de la comunidad humana. Yo no creo que la gente sea más angustiada al acercarse el tercer milenio. Es la prensa que quiere crear una psicosis. Siempre ha habido gente que espera el fin del mundo. No ha habido terror del año 1000. Los pánicos milenaristas se manifestaron antes o después. Pudo haber aquí y allá manifestaciones de temor suscitadas por sectas heréticas, pero la Iglesia borró el fenómeno para evitar contribuir en el malestar. Frente a toda tendencia milenarista, la Iglesia volvió a la solución de Agustín. Los 1000 años de felicidad de los cuales hablaba el Apocalipsis ya estaban ahí. 1000 significa un tiempo muy largo. Agustín ha arruinado la utopía milenarista y venció a nivel teológico. El milenarismo no es un problema teológico. Es siempre un movimiento popular. Jamás se ha visto un emperador milenarista. Siempre se trata de individuos insatisfechos que quieren cambiar. Los movimientos apocalípticos son movimientos revolucionarios. La Iglesia siempre se cuidó de ellos. Por ello quiso ahogar el año 1000. La gente se burla de los miedos imaginarios. Son los periodistas, repito, los que los inventan. Repito, siempre hay reacciones de miedo. Pero el guardián de la ideología y de la memoria, la Iglesia, hace lo posible para acallarlos. Ahora, a final del segundo milenio, ¿quiénes son los guardianes de la ideología y de la memoria? Pues son los medios, y hacen lo posible para que se hable de eso. Por exceso de archivos, nuestros descendientes podrían creer que toda la humanidad estaba espantada por este acercamiento de fin de milenio. La Iglesia tenía por consigna: no hagan ruido. La consigna de los medios es: hagan el mayor ruido posible. Ahora, ¿acaso hay coincidencia entre crisis de civilización y la vuelta del milenio? Es una ocasión para reflexionar sobre nuestra historia. Si alguien se siente envejecer, piensa en hacer su testamento y el recuento de su vida. Es un pretexto para saber cuándo hemos caído enfermos y cuáles son los medios para salirnos de eso. Muchas épocas se han percibido como viviendo el fin de la civilización. El fin de un siglo produce siempre una sensación de agotamiento. Al final del siglo XIX, el de XVIII, ahora el encanto del triple cero va a ser la fiesta de los numerólogos. Se puede hacerles decir todo a los números. Habrá una paranoia interpretativa, como por ejemplo asociar el terremoto o el huracán al año 2000. Preguntémonos si fue el año 2000 o la caída del muro de Berlín lo que engendró esos comportamientos. Las grandes ideologías caen. El hombre, que es un animal religioso por definición, solo tiene algunas opciones. Puede adoptar una posición filosófica, es una opción aristocrática. Puede preferir la religión oficial, puede sumarse a una secta. La religión es menos protectora que una ideología como el nazismo, como el marxismo, que resolvían cada momento de la vida de un hombre. Una secta permite abdicar de la voluntad propia para obedecer a un gurú. Es en esos medios que se habla de una edad nueva, y es probablemente la consecuencia de la caída de las grandes ideologías. Les estaba diciendo que las grandes ideologías caen
Y el hombre, que es un animal religioso por definición, tiene, digamos, 4 opciones. Una, adoptar una posición filosófica, esta es la posición aristocrática. 2, puede preferir la religión oficial. 3, puede sumarse a una secta. Y la 4ª opción es la de, digamos, una secta menos represiva, menos exigente que una religión, más divertida que una filosofía, como por ejemplo el New Age, el sincretismo absoluto que acepta la verdad de toda posición sin necesidad de control racional. Se acepta todos los platillos voladores, la macrobiótica, el budismo. Uno compone su propio menú. Es algo así como una religión do it yourself. Cuando la utopía 68 entró en crisis y que vino el tiempo de la perestroika, en muchos países los revolucionarios se convirtieron al misticismo. Ya no podemos cambiar el mundo, entonces establezcamos la exigencia de otra realidad, no importa la coherencia. Si vamos a buscar las raíces del movimiento del 68 en California, encontramos en germen todos los elementos del New Age. El Flower Power, el peyote, el Don Juan de Castañeda. Muchos 68eros son hoy budistas o New Age. El pensamiento milenarista es hoy más característico del mundo laico que del mundo cristiano. El mundo laico pretende ignorarlo, pero ahí está, miren. En su Apocalipsis, Juan habla del mar que se vuelve sangre. El sentimiento de la potencia de la palabra, de la fórmula. Los egipcios pensaban en la muerte, tenían horror de ella, pero no introducían en ella estos horrores que después se volverán tan comunes en el cristianismo. Había esperanza en la sobrevivencia, había la experiencia de una duda. No creían tanto en sus propios cuentos, especialmente al final. En los textos leemos, nadie ha vuelto para decir lo que hay. Y sin embargo, los habitaba la idea de la muerte. Estaba presente en todas partes, pero lograban exorcizarla. La civilización egipcia es probablemente una de las más fuertes negaciones de la muerte que haya existido jamás. La momificación es una práctica religiosa, pero también es una técnica compleja cuyo origen viene del tercer milenio. Habrá que esperar unos 1000 años para que se vuelva efectiva. Su apogeo se sitúa en el Nuevo Imperio. En la época ptolemaica, en la época romana, como les dije, se volvió accesible al conjunto de la población. Luego se vuelve un poco más rara con el cristianismo. No se crean que el cristianismo acabó con la momificación. Las momias coptas son momias cristianas. Tuvo que esperar Egipto la llegada del Islam para hacer desaparecer la momificación. Hay una repulsión del Islam a estas prácticas. Para los egipcios la momificación era la condición indispensable para una segunda vida en el universo. Y se trata de un conjunto de técnicas que buscan la conservación del cuerpo. Hay cuerpos, como les dije, espontáneamente conservados
Cuando suponen los textos que cuando los egipcios vieron estos cuerpos espontáneamente conservados por la sequía, esto los llevó a pensar en la idea de una existencia después. Para evitar las exhumaciones de los cuerpos, progresivamente se perfeccionaron las tumbas aislantes. Los cuerpos ya no estaban en contacto con la arena que los conservaba, y así se llegó a un objetivo contrario a lo que se buscaba, porque la arena era el momificador principal. Pero con eso, poniéndose en tumbas, se les protegía de los ataques de los animales del desierto. Entonces se impuso una conservación artificial. No se trata de una técnica única. El enrollado contribuye a la conservación, pero era esencialmente de orden ritual. La momificación se hacía en un lugar particular llamado Uabet, situado a proximidad de las necrópolis. Traten de imaginar, voy a hacer una película. Llega la familia con el muerto, lo confía al embalsamador, escoge la clase de momificación. Ahorita les digo por qué, porque hay varias clases. Empiezan por lavar el cuerpo, le ponen algunos productos purificadores, recitan fórmulas, y luego, primer paso, la evisceración del cráneo. Ahí con un cuchillo, un necrotoma que permite seccionar los vasos y las diferentes amarras de los órganos. La evisceración del cráneo se efectúa por vía nasal. Se perfora el techo de la fosa nasal izquierda con un instrumento en bronce de forma alargada que se termina con un gancho. Luego se recorta el cerebro en pedacitos. Los fragmentos del cerebro están luego echados por medio de irrigación de la cavidad del cráneo. Por fin se llena la cavidad del cráneo con resina negra, por medio de un embudo que se pone en las narices. Luego las narices están obturadas con lino. A veces la evisceración del cráneo se hace por vía occipital. Primer paso. El segundo es la evisceración abdominal. Esta se efectúa cortando una incisión en el flanco izquierdo con un cuchillo de obsidiana, la llamaban la piedra de Etiopía. Por el orificio de unos 15 centímetros se sacaban los intestinos, el estómago, el hígado, los pulmones. El corazón no, el corazón se le deja en su lugar. Y si se le había sacado con el conjunto, se le vuelve a poner en el tórax. Y si se le había destruido, entonces se pone en su lugar un amuleto, el escarabajo del corazón, sobre el abdomen, el amuleto Id, que se supone reemplaza el corazón si es que lo quitaron. El hecho es que el corazón debe estar ahí. O incluso se le momifica aparte y luego se le introduce por el orificio de evisceración. Este orificio se recose. Para los reyes, los personajes de alto rango, se cubre el orificio con una placa de oro que lleva grabados el nombre del faraón y la imagen de los 4 hijos de Horus. En algunos casos se realiza la evisceración por vía anal. Luego se llena el abdomen. ¿Para qué? Para volver a dar al cuerpo un cierto volumen. Se llena la cavidad abdominal de telas, de pedazos de madera, de plantas. Por unas incisiones cutáneas se introduce barro para dar al rostro la apariencia de la vida.
Estas vísceras que se le quitó al muerto, se secan aparte, se enrollan en telas y se les pone en unos vasos llamados canopes, puestos bajo la protección de los 4 hijos de Horus. Son 4 vasos. En el periodo tardío se tomó la costumbre de reintroducir las vísceras momificadas en la cavidad abdominal. Eso no quitó los vasos canopes. Se guardaban vasos canopes facticios, vacíos, para conservar la tradición. En algunos casos la evisceración estaba reemplazada por la inyección anal de productos corrosivos, como el aceite de cedro. Esto ocurría en las momificaciones de segunda clase. La disección estaba realizada por el contacto directo con la arena, copiando el fenómeno natural. Se usaba el natrón. Es una mezcla natural de sulfato y de carbonato de sodio. Es el agente esencial para la disecación. Se empleaba no como líquido, se empleaba bajo su forma sólida. El natrón deshidrata, saponifica las grasas, las elimina. Al término de todo eso, el cuerpo ya había perdido la mayor parte de su peso. Se había vuelto seco y rígido. Se le aplicaban entonces bálsamos para darle una cierta textura y un buen olor. Se pasaba sobre el cuerpo un producto negro compuesto de asfalto para algunos o de resinas vegetales para otros. Esta capa tenía unas virtudes antisépticas. Luego la presentación del cuerpo. Esta tenía todo un ritual. La práctica de la evisceración abdominal había llevado a poner el cuerpo en posición acostada. Se aplicaban hojas de oro sobre la piel a nivel del rostro. Se trata de una práctica divinizadora. Es el sustituto barato de la máscara de oro. En algunos casos el rostro estaba pintado. Los dedos de los pies y de las manos estaban enrollados, puestos en unos estuches de oro. Luego se enrollaba en tela. Esto era todo un ritual. Entre las capas de tela se ponían unos amuletos. ¿Para qué las telas? Para prevenir el ataque de los gusanos. Toda la operación tomaba 70 días. Clásicamente eran los 70 días necesarios a la momificación. En el periodo greco-romano, las telas dibujaban unos dibujos geométricos con decorado en estuco. Luego se ponía en un sarcófago sellado. En origen, este cuerpo estucado se le daba una apariencia de vida. Los miembros estaban separados. Había el estuco exterior, estaba decorado, y luego se le ponía en un sarcófago que tomaba también la forma del cuerpo. La primera momia cuya evisceración abdominal fue probada es la momia de la reina Eteferes, la madre de Keops. Hemos encontrado el cofre en alabastro con 4 compartimentos que contenían sus vísceras bañadas en una solución de natrón. Como les dije, la momificación alcanzó su cumbre hacia el año 1000 antes de nuestra era. Existían varias clases de momificación. En la de segunda y tercera clase los métodos eran más expeditivos, menos caros. La segunda clase comportaba evisceración craneana, pero ya no abdominal.
Esta estaba reemplazada por una inyección anal de aceite corrosivo. En la tercera clase, nada más se secaba el cuerpo con natrón. En estas dos categorías de momificación, a menudo el cuerpo se le cubría con un producto negro de asfalto. Son las momias negras, por oposición con las momias de primera clase más claras, son las momias blancas. La existencia de momificación de segunda y tercera clase explica la extensión del procedimiento a las capas cada vez más modestas de la población. En la época romana, como les dije, la casi totalidad de la población beneficia de ella, lo que llevó a una baja de la calidad media de las momias. Las momias de primera clase existen todavía, pero el saber no se había perdido. A eso hay que agregar una cuarta clase, unas momias que ya no tienen nada que ver con las momias, que son unas bolsas de huesos. El momento de principiar la operación de momificación es fundamental. Es una carrera de velocidad entre la putrefacción y los conservadores. Una momia perfectamente confeccionada, que se queda en una tumba situada en un terreno seco, que no ha sufrido robos, pillajes, tendrá una duración de conservación indefinida. Si la tumba es húmeda, la momia será alterada, por supuesto. Pero son esencialmente los pillajes, los robos que alteraron las momias, privándolas de su cobertura protectora, sarcófagos, telas. El uso de la mumia es el polvo de momia. Fue durante varios siglos practicado para fines terapéuticos. Se creía que el polvo de momia curaba y entonces se destruían las momias para obtener este polvo. Los embalsamadores no tenían la oportunidad de verificar la calidad de su trabajo. La profesión de necrótafos estaba bien estructurada. Los griegos, los romanos la adoptaron, los cristianos vieron que nada en su religión prohíbe la momificación, también la adoptaron de manera un poco diferente. Desaparece la evisceración abdominal, desaparece la excerebración, el sujeto conserva muchas veces su ropa de todos los días, se ponen bloques de sal y de natrón sobre la piel, no adentro del cuerpo. Las momias de este tipo, de la época cristiana, tienen un olor de cadáver. Lo que pasa con la época cristiana es que les ponían sobre el rostro unos pedazos de madera que pintaban de la forma la más hermosa, la más realista, el rostro del muerto. Son estos los objetos que vemos en los grandes museos, que son las obras de pintura antigua más hermosas que tenemos, los rostros coptos. Y como les dije, la momificación desapareció con la llegada del Islam. No hay que olvidar nunca que la momificación es un gesto esencialmente religioso. ¿Qué nos enseñan las momias? A nivel científico nos enseñan muchísimo. Por ejemplo, nos enseñan la patología. Las lesiones traumáticas en estas momias egipcias son muy frecuentes. Fracturas consolidadas en posición viciosa. Vemos la artrosis vertebral, es prácticamente constante. Vemos problemas de discos vertebrales, les dolía la espalda, problemas de cadera, de rodillas. Ramsés II sufría de espondilartritis anquilosante. Vemos poliomielitis, vemos tuberculosis, deformaciones faciales de la lepra, calcificaciones tuberculosas de las áreas pulmonares. También tenemos huellas en los niños de bilharciosis, de tifoidea. ¿Por qué? Porque hay calvicie de niño. Vemos varicela,
viruela. Ramsés V tenía viruela. Los dientes tienen un grado de usura muy grande, que resulta del consumo de alimentos que contienen partículas minerales, que llevan a abscesos, a caída precoz de los dientes, a la resorción de las arcadas dentales, presencia de caries, pero poco frecuente. No